Perfecto, tengan todos muy buenas noches. Otra vez vamos a comenzar con la tutoría del día de hoy, el día jueves. Este día vamos a estar trabajando en la unidad número 3, ¿verdad? Porque en esta semana, de acuerdo a la programación, solo tenemos una semana para terminar unidad 2 y 3, de acuerdo a la programación, ¿verdad? Que yo les di. Ustedes pueden ir creando su tiempo, ¿verdad? Y hacer su programación para que no se vayan retrasando en las actividades, porque una vez llegue el día límite, ya no va a haber más tiempo para que ustedes puedan trabajar ni hacer exámenes. Espero que ya todos ya estén trabajando en la unidad 2, porque para esta fecha ya debieron haber terminado unidad 1 completa al 100%. Vamos a comenzar ya para no atrasarnos con el tema de ahora. Vaya. Los temas de la unidad número 3, cuando llegamos a la unidad 3 nos vamos a dar cuenta de que está este tema de los articles. De los articles, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco sobre esto ahora. ¿Todos me escuchan? ¿Ven la pantalla perfectamente? Sí, todo bien. Bueno, gracias. Vaya, y este día vamos a ver dos temas que están en la unidad número 3. Creo que es de los... Hola, ¿alguien me podría apagar el micrófono? Vaya, gracias. El día martes vimos sobre un tema que estaba en unidad 3, pero lo pasamos para la unidad 2 ese día, ¿verdad? Para no ver mucho contenido esta vez y solo ver dos nada más. El siguiente tema se llama There is and there are, pero el primero que vamos a ver son los articles, los artículos. Bueno, los artículos para comenzar. What is an article? Dice aquí. What is an article? Well, first of all, para comenzar, an article is an adjective. Why? Because it is before a noun and it's modify a noun, porque van antes del nombre y también modifican un nombre. Ya vamos a ver sobre eso. Pero primeramente me gustaría que alguien me dijera si sabe qué significa cada una de estas tres palabritas que ven en la imagen. Si ya las han visto anteriormente. Me gustaría saber para ver cómo estamos, ¿verdad? Si tienen un conocimiento previo en cuanto a esto, permítanme. Y así, ¿verdad? Ver cómo comenzamos, cómo estamos en cuanto a este tema. ¿Qué tanto conocemos o si ya hemos escuchado visto de este tema? Buenas Sí, noches. buenas noches. Vaya, yo tenía el conocimiento de que la letra A con la N siempre iba a ponerse adelante cuando comenzara la palabra con una vocal. Mientras no comenzara con una vocal, se iba a comenzar con la letra A para decir un sombrero, una sombría. Entonces, sabemos que sombría en inglés es umbrella. Entonces, para decir una sombrilla, entonces ponemos AN para decir umbrella. O para decir en Apple, o para decir sí, ya se pone la letra A. Eso tenía el conocimiento. Good, very well. Yeah, it's right. You are right. Es correcto. Vaya. Muy bien la explicación, muchas gracias. Vaya, ¿alguien más? Vaya, pero en cuanto a lo que dijo ella, ojalá le hayan puesto atención, ¿verdad? Eso ya es como un entrón para lo que vamos a ver. Y le voy a dar el significado de cada una de estas palabritas. Me gustaría que vayan anotando, ¿verdad? Vayan haciendo apuntes para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Poco a poco, porque esto es despacio, ¿verdad? Vaya, para comenzar, como ella mencionó, el and se usa antes de palabras
que inician con una vocal. Y la letra A, permítanme, la letra A se usa antes también, pero de una palabra que comienza con una consonante, como el ejemplo que puso ella, an umbrella. An umbrella. Veamos un ejemplo. No lo puedo escribir aquí, vaya. An umbrella, y si ella dijo a chair, una silla, a chair, ya no voy a tener que escribir an chair, sino que solo a chair. Ya vamos a ver más ejemplos, vaya. ¿Qué significa cada una de ellas? La letra A significa un o una. Un, uno o una. ¿Verdad? Pero solo son utilizadas en singular. Vaya. Las dos significan lo mismo. A y an significan un, uno o una. Pongan atención. Y solo se utilizan en singular. Ahora, esta es más conocida. El artículo the significa el, la, ¿verdad? El, la, los o las, ¿verdad? Ahora bien, este se utiliza en singular y en plural. Pero los dos primeros, el a y el an, solo se utilizan en singular. Vaya, esto solo es para comenzar, ya vamos a ver más ejemplos de cómo lo debemos usar y nos vamos a dar cuenta de otras cositas ahí, ¿verdad? Para que se nos facilite a la hora de hacer los ejercicios en la plataforma. Recordemos, si no han hecho apuntes, los dos significan lo mismo. El a y el an significan lo mismo. Un, ¿verdad? Un, uno o una. Un, uno o una. Y se utiliza solo en singular. Estos dos, en amarillo. La palabrita en blanco, que significa el, la, los o las, ¿verdad? Entonces, eso se usa en singular o en plural. Ahora, comencemos a ver ejemplos. Vaya, primeramente, vamos a ver este que dice definite article. El definite article es la palabrita the. Refers to specific or particular nouns. Dice que se refiere a nombres específicos o particulares. Examples, veamos unos ejemplos. ¿Qué se refiere cuando dice específico o particulares? Bueno, se refiere a algo en específico. Veamos el ejemplo para que quede más claro. I played in the soccer game. I played in the soccer game. ¿Alguien me podría decir qué quiere decir la primera oración? I played in the soccer game. ¿Sí? Esto sería. Pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá, vaya. ¿Qué quiere decir la primera oración? I played in the soccer game. Yo jugué en el partido de soccer o en el juego de soccer. Correcto, yo jugué en el juego de soccer, ¿verdad? O en el partido de soccer. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el artículo definido? Que es el the, ¿verdad? Ser específico a dónde jugó. Porque yo solo puedo decir, I played, yo jugué, pero ¿a dónde? In the soccer game. Por eso se llama definite article. Definite article. Porque especifica a dónde, ¿verdad? Permítanme. Vaya, continuamos. Veamos la segunda oración. I like reading books in the library. I like reading books in the library. ¿Alguien me podría decir la segunda oración? ¿Qué quiere decir la segunda oración? Pero hasta la palabra books. Lo demás ya no quiero que me lo diga.
no que solo hasta la palabra books. Hasta aquí. Me gusta leer libros. Me gusta leer libros, correcto. Ahora, ahí no utilizó el artículo definido. Entonces, no sabemos a dónde lo hizo. Solo usted especifica, ¿verdad? Está siendo específica que le gusta leer libros. I like reading books. And that's all. Y es todo. Pero cuando usted le agrega I like reading books in the library, entonces ya está siendo específica a dónde le gusta leerlos, porque cualquiera podría pensar que le gusta leer libros en su casa, en el baño, en la casa del vecino, ¿verdad? Pero si usted ya especifica a dónde, I like reading books in the library, en la librería, está siendo específica. Por eso que dice aquí, definite article, artículo definido. El da refers to specific or particular nouns. Se refiere a nombres específicos o particulares. ¿Qué significa el da? ¿Alguien me podría decir? La palabrita da, ¿qué significa? La, los. Ajá, ¿verdad? Significa el, la, los o las. Y se usa en singular y en plural. Vaya, ahora, I played in the soccer game. Jugué en el juego de fútbol. En el, ¿verdad? El. Ahora, I like reading books in the library. Me gusta leer libros en la librería, ¿verdad? Ahí no hay ninguna diferencia de que solo porque hay una diferencia entre el y la, no. Es la misma palabrita que se va a usar, ¿verdad? Pero todo va a depender del contexto, si le vamos a dar una traducción o interpretación a la palabra. Ahora, veamos la siguiente. They are watching a movie in the movie theater. They are watching a movie in the movie theater. Ahora, ellos están viendo una película en el cine. They are watching a movie in the movie theater. Ellos están viendo una película en el cine. Ahora, si yo solo digo la oración, they are watching a movie, cualquiera podría pensar que estoy viendo una película en mi casa, ¿verdad? O con mis amigos. Pero cuando yo utilizo esto, in the movie theater, en el cine, ¿verdad? Entonces estoy siendo específico a dónde la estoy viendo. ¿Y qué es lo que ayuda a ser más específico en la oración? El artículo da, que significa el, la, ahí el y el la es singular. Los o las, plural, ¿verdad? Esto nada más solo son ejemplos que les estoy mostrando de cómo se usa, cómo se debe de usar. Ahora veamos más ejemplos. Aquí está el, ¿pueden ver la pantalla, verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, dice indefinite articles, artículos indefinidos. O sea, no es algo muy específico. Veamos. Refers to a noun, a specific noun. Refer to a noun, a specific noun. A o an, que ya sabemos qué significa. Significan lo mismo, un o una, ¿verdad? O uno también. Se refiere a un nombre no específico, dice aquí. Veamos el ejemplo. She's working in a project. Ella está trabajando en un proyecto, ¿verdad? Así le vamos a dar la traducción o la interpretación a la palabra en esta oración. Ella está trabajando en un, como habíamos dicho, significa un, uno o una. Porque si solo le damos la traducción de que significa uno, entonces si lo empezamos a traducir así, va a decir, she's working in a project. Ella está trabajando en un proyecto. Y no tiene sentido, ¿verdad? La traducción que le estamos dando al español. Por eso, todo depende del contexto. Ahora, she is working in a project. Ahora, ¿por qué dice que no es un artículo? ¿Por qué dice que es un artículo no definido? Porque no especifica en qué tipo de proyecto está trabajando. Solo dice que está trabajando en un proyecto.
pero no dice si es un proyecto, es el proyecto del hijo, del hermano, o es el proyecto de su universidad, de la escuela, ¿verdad? Solo especifica que está trabajando en un proyecto nada más. Por eso es que se llama indefinite articles, artículos no definidos. No especifica, ¿verdad? Bien. She is working in a project. Veamos el siguiente. You aren't drawing a car. Tú no estás dibujando un carro. You aren't drawing a car. You aren't, ¿verdad? ¿Se acuerdan de el are not? Aquí está contractado. Ya vimos esto en el inicio. Por eso les dije que se aprendieran la conjugación del pronombre personal más el verbo to be y la negación y las contracciones también. You aren't drawing a car. No estás dibujando un carro. Pero no especifica qué tipo de carro, ¿verdad? We are playing a game. We are playing a game. Incluso en esta oración, escuchamos la oración y no especifica qué tipo de juego está jugando. No sabemos si está jugando videojuegos, está jugando con los niños, ¿verdad? O con los muñecos. Solo dice, we are playing a game. Estamos jugando un juego y nada más. Estos ejemplos solo son para que veamos cómo es que se va usando los artículos, ¿verdad? Cómo los debemos ir usando. Ya vimos cómo usar el definite article del the. Recordarles de que si van entendiendo así poco a poco, ¿verdad? Es normal. No es que van a, vamos a finalizar la tutoría y que todo va a quedar perfectamente claro, que no pueden surgir dudas después. No, eso es normal. Pero por eso es bueno practicarlo, ¿verdad? Para que no se olvide. Y poco a poco ir mejorándolo. She's working in a project. You aren't drawing a car. We are playing a game. Aquí debemos de saber qué significa cada uno de ellos. Estamos jugando un juego. Vaya. Veamos el uso del artículo the, que después lo vamos a usar también bastante. When to use the. ¿Cuándo usar el artículo the? ¿Cuándo vamos a mencionar names of rivers, oceans and seas? No, cuando vamos a mencionar nombres de ríos, océanos y mares. Permítanme, solo agrego a alguien. Vaya, en ese caso, vamos a utilizar los artículos, el artículo definido the, que significa el, ¿verdad? Y la en singular, y los o las en plural. Vaya, pero ¿cómo saber cuándo debemos usarlo? Bueno, cada vez que vamos a mencionar nombres propios, como por ejemplo, the Red Sea, que en español le decimos el mar rojo, the Red Sea, siempre tiene que ir el artículo al inicio, the Red Sea, el mar rojo. En palabritas así siempre tiene que ir. Como por ejemplo, si decimos, el otro ejemplo aquí, the Arctic Ocean, ¿verdad? El océano Ártico. The North Sea. The Atlantic Ocean, ¿verdad? El océano Atlántico. The Atlantic Ocean. De esta manera se usa el artículo the cuando vamos a mencionar nombres de ríos, océanos y mares. Fíjense bien. Ahora, parts of the world. Parts of the world. Partes del mundo. The Middle East. The South. The South, el sur, ¿verdad? Desert and forest. Desiertos y bosques. Ahora, veamos este ejemplo. Se me olvidó decirles este.
The Middle East, el Medio Oriente. El Medio Oriente. The South, el sur, ¿verdad? Desert and forest. Desiertos y bosques. The Sahara Desert. The Sahara Desert, el desierto del Sahara. The Mandai Forest. The Mandai Forest, el bosque de Mandai. De todas estas formas se usa el artículo the, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo digo el río Lempa, así se llama, ¿verdad? En español. Siempre decimos el río Lempa. Ahí estoy utilizando un artículo. El río Lempa. En inglés sería the Lempa River. The Lempa River. Y ahí utilicé el artículo al inicio. The Lempa River, ¿verdad? When to use el artículo a. When to use a. O también pronunciado a. Así se puede pronunciar a. Vaya, aquí pongamos más atención que esto sí es bastante usado en oraciones, cuando ya estamos armando oraciones. Veamos. Before words that begin with consonant. Lo que dijo ella al inicio. Antes de palabras que comiencen con una consonante, ¿verdad? Correcto. Así de esa manera vamos a utilizar el artículo a, que significa un, uno o una. Y solo se utiliza en singular. Aquí se lo escribe en español. Antes de palabras que comienzan con una consonante. For example, we are going to read these examples. Vamos a leer estos ejemplos. A cat, o también puedo decir a cat, porque es correcto pronunciarlo a o a. Así como cuando vamos a decir el abecedario, comienza A, B, C, A, B, C, entonces también se puede decir a o a, ¿verdad? A cat o a cat. I have a cat, ¿verdad? Tengo un gato. A cell phone. A cell phone. A book. Este artículo lo estoy usando antes de una palabra que comience en consonante. Ahora, no hay ningún problema, ¿me están escuchando bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. A cell phone, fíjense bien. A cell phone, a book, son palabritas, ¿verdad?, que comienzan con consonantes, y por esa razón tengo que ir usando el artículo a en esta forma. A soccer field, un campo de fútbol. A computer. I have a computer, ¿verdad? Incluso puedo decir I have one computer. Puedo utilizar el número one. I have one computer at home. Tengo una computadora en la casa. Pero normalmente siempre se utilizan los artículos, estos. Y solo diría I have a computer, una, ¿verdad? O también puedo decir I have a computer at home. Tengo una computadora en la casa. Chair. I just have a chair. I have a chair. Tengo una silla o solo tengo una silla. I have just a chair for the guest. Solo tengo una silla para el invitado. A chair, una silla. Nunca voy a utilizar an en este caso porque aquí hay una consonante. An chair. No se escucharía bien. A picture. A picture. I am taking you a picture. ¿Verdad? I am taking you a picture. Te estoy tomando una fotografía. Una. O también puedo decir I am taking you one picture. Una. Pero como les menciono, nuevamente, siempre es usado el artículo en vez del número, en lugar del número, ¿verdad? Así que por eso es importante saber el uso del a y el en de los artículos. Ahora, ¿quedó todo claro hasta aquí? ¿No hay dudas?
Está bien fácil. Sí. O sea, o sienten que se les dificulta un poco aún. Pueden preguntar, no hay ningún problema. Vale, continuemos. Ahora llegamos a esta parte. When to use an. ¿Cuándo usar an? ¿Cuándo usar el artículo an? Que significa lo mismo que el a, ¿verdad? Significan lo mismo, pero el uso es diferente a la hora de hablar y escribir oraciones también. Dice aquí, before silent age. Before silent age. Antes de una H silenciosa o muda. Por ejemplo, an honest person. An honest person. I know that all of you are. For example, I know that you are an honest person. Yo sé que eres una persona honesta. I know that you are an honest person. Ahí usé el artículo, an honest person. Vaya, pero se pueden estar preguntando, pero ¿por qué aquí está utilizando el an? Si habíamos visto de que el and se usa antes de palabras que comienzan con consonante, con una consonante. Y en este caso, la palabra que le sigue tiene una consonante también, ¿verdad? Solo el and es que íbamos a utilizar antes de una vocal, pero el artículo an solo se usa antes de una vocal. Y en este caso lo estamos usando antes de una consonante. ¿Por qué será? Porque al pronunciarlo es la H desaparece y es vocal el sonido. Correcto, ¿verdad? Aquí no importa el que vaya una consonante, sino lo que importa es el sonido de la palabra. Por ejemplo, veamos el siguiente. An honorable student. You are an honorable student. Tú eres un estudiante honorable. Ahora, no importa que aquí la palabra, el adjetivo honorable, porque este es un adjetivo, porque está describiendo que el estudiante es honorable, ¿verdad? Lo está describiendo, entonces por eso es un adjetivo. Así que no importa que el adjetivo vaya con una consonante al inicio, sino lo que importa es el sonido de la palabra. Honorable, honorable, ¿verdad? Cuando lo escuchamos, honorable, escuchamos con un sonido de vocal. Así que la H, como dice aquí, before silent H, antes de una H silenciosa o muda, por decirlo así. Entonces, de esa forma vamos a utilizar el artículo an. Pero se pueden preguntar, ¿y cómo saber cómo se pronuncian esas palabras? Bueno, eso va a depender del tiempo, ¿verdad? Del que vayamos aprendiendo vocabulario y vayamos aprendiendo su correcta pronunciación también. Porque nos podemos aprender de vista qué significa la palabra honest. Esto significa honesto, ¿verdad? Y lo escribimos. Pero si no sé su correcta pronunciación, no voy a saber cómo expresar esa idea que tengo cuando quiera decir esta palabra. An honest person. Si yo digo aquí, a honest person, escuchen cómo se oye. A honest person. Y cuando digo an honest person, se escucha mejor. A honorable student. A honorable student. Y cuando digo an honorable student, se escucha mejor. Veamos el siguiente ejemplo. It is an honor to be your son. Permítanme.
Vaya, continuamos. It is an honor be your son. Es un honor, ¿verdad? Un honor ser tu hijo, dice. Es un honor ser tu hijo. No voy a utilizar el artículo a nada más, porque la palabra honor comienza con un sonido de vocal. No importa tanto la escritura, sino el sonido, ¿verdad? El sonido que tenga la palabra. Así que ya sabemos, ¿verdad? De que no nos dejemos engañar solo porque el artículo a se usa antes de una consonante. Vaya, ahí está claro. Y el artículo an, que es este, el artículo an se usa antes de una vocal. Vaya, también está claro. Ah, pero nos encontramos con este tipo de oraciones. Y decimos, pero ¿por qué si nos han explicado que esto solo se usa antes de una vocal? Y aquí ya está una consonante, está antes de una consonante. Bueno, ya sabemos la explicación. También es por el sonido de las palabras, no solo por la letra, es por el sonido de las palabras. Así que por eso es importante que aprendamos a hacer la pronunciación, ¿verdad? La pronunciación de los adjetivos, palabras y todo eso. Vaya, ¿aquí quedó claro esta parte? Hola. Sí, quedó claro. Sí, claro. Vaya, veamos esta. Esta es otra. When to use an. Lo mismo, ¿verdad? ¿Cuándo utilizar el artículo an? Before all words that begins with vowels. Aquí está lo que dijo la compañera hace poco. Before all words that begins with vowels. Antes de todas las palabras que comiencen con una vocal. Con vocales. Por ejemplo, ella puso este ejemplo. An apple, ¿verdad? Si se fijan, leamos primero las palabras. Apple comienza con una vocal. Egg, huevo, comienza con una vocal. Orange, vocal. Encyclopedia, vocal. Air conditioner, vocal. Ice cream, vocal. American person. That's begin with a vowel. Esta comienza con una vocal as well también. Ahora agreguémosle an apple. Nunca voy a utilizar an apples. Apples, no. Aquí ya utilizaría el artículo da, ¿verdad? Da. Las manzanas. The apples. The apples. Apples, ¿verdad? Ahí ya utilizaría el artículo da. Las manzanas, que se usa en singular y en plural. El artículo a y an solo se utiliza en singular. Lo vuelvo a repetir, solo en singular. An apple, an egg, an orange, an encyclopedia, an air conditioner, ¿verdad? Por ejemplo, I have an air conditioner in my bedroom. I have an air conditioner in my bedroom. Así lo utilizaría. No voy a decir, I have an air conditioner in my bedroom. I have air. No, I have an air. I have an air conditioner in my bedroom. But I want to eat an ice cream. I want to eat an ice cream. Quiero comer un helado. Nunca voy a utilizar solo el artículo a nada más. Eso sería incorrecto si yo digo I want to eat ice cream. Ice cream. Escuchen cómo se escucha. I want to eat ice. Ice. Muy repetitivo eso. Ice cream. Pero cuando lo utilizo correctamente, I want to eat an ice cream. Se escucha más natural. An American person. You are an American person. But if I say, pero si digo, you are an American person,
You are a American person. Muy repetitivo se escucha eso. Así que si lo digo, ¿verdad? Como debe de ser, se escucha mejor. You are or you're an American person. And that sounds natural. Y eso se escucha natural. Así que esta parte está bien fácil. Ya la teníamos clara desde el momento que la compañera lo explicó. Que el and se utiliza antes de vocales. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Se escucha bien lo que estoy explicando? ¿No hay interferencias? Sí, yo escucho. Todo claro. Bueno, perfecto. Vaya, veamos, continuemos. Aquí vamos a llegar a la parte, yo creo que esta es la última, creo. Be carefully, we use a when. Ser cuidadoso. Usamos el artículo a cuando. Veamos. When you. Vean bien. When you. Cuando la letra U makes the same sound as you. Cuando la letra U hace el mismo sonido o tiene el mismo sonido que you. Examples, vamos a utilizar a. Así que se nos viene como haciendo un poco confuso todo porque ya no tenemos el mismo concepto de que solo se utiliza el artículo a antes de una consonante y el artículo an antes de una vocal. Ahora ya tenemos más claro, ¿verdad? De que no es solo porque solo es una consonante o solo porque es una vocal. No, todo depende del sonido de las palabras. Veamos. Aquí podríamos imaginarnos que se escucharía bien y hasta sería engañoso para cualquiera decir an uniform. Se escucha perfecto. An uniform. An uniform. Pero cuando nos damos cuenta de la correcta pronunciación de la palabra uniform, no es uniform, sino que you, como dice aquí, when you makes the same sound as you, aquí esta palabra, la pronunciación es you y esta you. Así que en este caso, la pronunciación de estas palabras son uniform, escuchen bien, uniform y no you. University y no university. Es diferente. University a you. Ese acento de consonante al inicio de la palabra. You. ¿Cómo podemos identificar eso? You, and you, ¿verdad? You. Colóquense los dedos en la garganta. Inténtenlo. Colóquense los dedos en la garganta y digan you. Ahora cuando dicen you, como que las cuerdas vocales vibran más cuando digo solo you, ¿verdad? Así que por eso, unit. Cuando solo digo unit es diferente. Cuando digo unit. Universo. Unicorn no es unicorn, ¿verdad? Unicorn, sino que unicorn. Ukulele. Ahora, para decir un uniforme, puedo decir one uniform. Pero como les repito, normalmente siempre es usado el artículo y no el número. A menos que ya digamos otra cantidad, ahí sí. Two uniforms, ahí sí he usado. Vaya. Ahora leámoslos. A university o a university también se puede decir a o a. Así que todo depende del sonido de las palabras. Porque aquí cualquiera se puede confundir y decir, no, aquí voy a escribir an porque el an se usa antes
de una palabra que comienza en vocal y esta palabra comienza en vocal y así lo dice la regla y ya. No, es incorrecto. Todo depende del sonido de las palabras. Así que lo único que queda es aprenderse la pronunciación, ¿verdad? La correcta pronunciación de las palabras. An uniform, an university, a unit, a unit, a universe, a unicorn, a ukulele. En ninguna de esas dije a you, sino que you. Bueno, no sé si tienen dudas. Sí, una pregunta. ¿Hay alguna palabra en inglés que inicie con U, pero que pues la pronunciación no sea you? A ver, si la pronunciación no sea you, entonces ahí sí utilizaría el artículo an, ¿verdad? Correcto, An. como por ejemplo, ¿cuál palabra que inicia con U y no se pronuncie you? No le puse ninguna aquí. No le puse ninguna. Y queda un poco difícil estar buscando las palabritas así porque son raras. Son raras. Ah, Yo tuve que ok. buscar estas y unas pocas que encontré. Sí, son raras. Pudieran ser Sí, umbrella. bastante. Ah, en esa comienza con U, ¿verdad? Correcto. Umbrella. Ugly. Ajá, correcto. Ajá. Entonces, Also, en ese caso sería an umbrella. Nunca Ah, va a ok, ok. decir a umbrella, porque es más, comienza con una U, pero el sonido lo tiene como de una A. Umbrella. Umbrella. Si se dan cuenta, todo depende del sonido de las palabras y no de cómo con la letra que la que empieza, sino que el sonido. Como por ejemplo, esa palabra comienza con la letra U, ¿verdad? Pero tiene un sonido de A, umbrella, porque no dicen umbrella, sino que umbrella. Como de A y E, no solo A, sino que A y E. Umbrella, umbrella. Así que como eso se escucha un sonido de vocal, yo voy a utilizar umbrella. I want to buy an umbrella because it's raining right now. Voy a comprar una sombrilla porque está lloviendo ahorita. I want to buy, quiero comprar. I want to buy an umbrella, ¿verdad? An umbrella because it's raining right now. Ok, buen ejemplo ese, ¿verdad? Pero tenemos que conocer la correcta pronunciación de las palabras. Como me dice él, pero como otra palabra, un ejemplo, no les puse más ejemplos aquí, ¿verdad? Olvidé eso. Pero nosotros podemos buscarlo y podemos ir escuchando la pronunciación de las palabras y así nos vamos a dar cuenta de qué pronunciación tienen, si tienen un acento de vocal o de consonante al inicio. Y de esa forma nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad? Por eso te digo que aquí no es que vamos a aprender todo de un solo, no. Poco a poco vamos mejorando, ¿verdad? Poco a poco y con la práctica. ¿Hay dudas? Nada. Así pasamos al siguiente tema. Va, está bien. Espero que todo esté claro. Va, permítanme. Carla, Alemán, ¿todo claro? ¿No tiene dudas? Sí, todo claro. Bien. Patricia, Claro, claro, claro. no, Saraí, Sí, todo está claro.
Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. Está bien fácil ese tema, ¿verdad? Más que todo solo es de manejar cómo usar los artículos, esas palabritas así en chiquitas. Este tema ya es un poquito más extenso, y un poquito más difícil. ¿Pueden ver la pantalla completa? Sí. Hola. Vaya bien. Comencemos. El tema se llama There is and there are. Vaya, pero para comenzar, ¿qué significa there is and there are? ¿Alguien tiene una idea o ya sabe qué significan esas dos palabras? Son separadas. There is es una y there are es otra. ¿Alguien tiene una idea? Sí. Hay. Correcto. Los dos significan hay. There is a computer on the table. Hay una computadora en la mesa. There are two computers on the table. ¿Cuál es la diferencia de esas dos oraciones que hice? ¿Cuál es la diferencia? Vaya, la voy a repetir otra vez. Ella me dijo que significaba hay, ¿verdad? De haber algo. De haber algo. Vaya. There is a computer. Escuchen bien. There is a computer on the table. Ahora escuchen la otra. There are two computers on the table. ¿Cuál es la diferencia de esas dos oraciones? Correcto. Una es en singular y otra es en plural. Correcto. Una lo dije en singular en el momento que dije there is a. Hay una, ¿verdad? There is a computer. Una. Cuando dije there are two computers, incluso el nombre ya iba en plural. ¿Se acuerdan de lo que vimos el martes? Que utilizábamos la S para hacer el plural. Algunas veces ya no utilizamos solo la S, sino que la palabra se escribía diferente. Me acuerdo los ejemplos que pusieron sobre el lemon, me dijeron, y me dijeron que si a S solo porque terminaba en N, se le agregaba S, y no, yo les dije que solo se le agregaba S. Lemons. Umbrella, me pusieron el ejemplo también de umbrella, que en plural sería umbrellas, ¿verdad? Hay palabras que solo se le agregan S, y hay otras que sí cambia la escritura. Pero ¿cómo vamos a aprender eso? Bueno, cuando vayamos incrementando nuestro vocabulario, vamos a ir aprendiendo cómo se escribe cada una de ellas y cómo se pronuncia. There is and there are. Ya sabemos que significa hay. Una es en singular y el otro es en plural. Leamos esto. In English grammar, we use there is or there are to talk about things we can see and things that exist. We use there is for singular nouns and we use there are for plural nouns. Y aquí se lo escribí en español. En la gramática del inglés usamos there is o there are para hablar sobre cosas que podemos ver o cosas que existen. Usamos there is con nombres en singular, como el ejemplo que les di, y usamos there are con nombres en plural, ¿verdad? Ahora ya sabemos, pueden hacer apunte porque de esto sí vamos a hacer una actividad al final. Vamos a hacer una actividad de escribir eso, el there is y there are. Pero a ver, permítanme. Así que hagan apuntes sí, hagan un apunte de lo que significa, ¿verdad? Porque aquí no está el significado.
Los dos significan hay, solo que uno es en singular y el otro en plural. Veamos. ¿Pueden ver esta diapositiva? ¿Sí se ve? Permítanme. Vaya. Vaya, está bien. Ya vemos. Ahora, Hoy sí. Yo le puedo ver la pantalla. ya todos la ven. ¿Sí? Vaya, Sí. está bien. Pero cuando estuve explicando, sí lo veían, ¿verdad? ¿O tampoco? No, yo no lo Cuando- veía. No, No, yo no no lo se veía. veía. Ya otra presentación. Vaya, es que les puse esta, ¿verdad? Pero esta cuando les di los ejemplos de cómo lo usábamos, no podían ver la presentación. Así lo repito otra vez. No, porque yo veía la parte donde hablaba como de leche, milk. Esa parte, mira. Ah, y los demás. Por eso les digo que cuando no vean nada me avisen y por los mensajes no veo los mensajes. Me digan rápido, ¿verdad? Que no se ve lo que estoy explicando. Vaya. Vaya, les ponía unos ejemplos de que there is es en singular y there are en plural. Y les puse un ejemplo que decía, there is a computer on the table. Hay una computadora en la mesa. Ahora, there are two computers on the table. ¿Se fijaron bien? Para decir que solo que hay una computadora, utilicé there is porque es en singular. Y para decir que hay dos, utilicé there are. There are two computers, ¿verdad? Y aquí les puse esto y aquí lo escribí en español también. La gramática del inglés usamos there is o there are para hablar sobre cosas que podemos ver y cosas que existen. Usamos there is con nombres en singular, como les repito, y usamos there are con nombres en plural. Pueden hacer apuntes. Los dos significan hay. Los dos. Pero uno se utiliza en singular y otro en plural. Ya vamos a ver ejemplos. ¿Pueden ver estos ejemplos? Unos con letra azul. Sí, Sí. Sí. ¿Alguien me podría leer el primer ejemplo, por favor? there are 5 people in the office. There are 5 people in the office. Good. Do you think that these sentences is in the plural or singular form? ¿Usted cree que esta oración está en la forma plural o singular? Está en plural porque utiliza are y además está hablando de 5 people. Ajá, 5 personas, ¿verdad? Entonces está hablando de cantidad. No solo está yendo específica con uno. There are 5 people in the office. Estos ejemplos nos van a servir para irnos guiando de cómo usarlo. There are 5 people in the office. Hay 5 personas en la oficina. Aquí se lo puse en español por si ustedes sienten que no lo entienden muy bien. There is a TV in my bedroom. There is a, les dije, ¿verdad? Que también puedo decir a o a. There is a TV in my bedroom. Do you think that this sentence is in the plural or singular form? Singular. There is. Good. Singular, right.
Hay una televisión en mi habitación. La vemos en lo siguiente. We don't need to buy any drink. There is some soda at home. There is singular. Singular. Vaya, ahora ya llegamos a esta parte que les quiero explicar ahorita antes de pasar ya a lo demás. Aquí dice plural countable nouns. Nombres contables en plural. ¿Qué es un nombre contable? Cosas que podemos contar, ya sean objetos, personas. ¿Esto dónde dice? ¿Hola? ¿Dónde dice eso? Aquí en los paréntesis. Oh, Plural countable noun, dice aquí. ok, Pero yo les ya, gracias. Sí, yo les digo que es un nombre contable. Yo le explico qué es un nombre contable. Y les explico que un nombre contable son todas las cosas que podemos contar, que se pueden contar, que cuando las vemos las podemos contar. Esos son nombres contables. Como por ejemplo, las personas, los animales, objetos y toda clase de cosas que nosotros cuando las vemos las podemos contar. Ahora, pero en forma plural, Ahora veamos. There are 5 people in the office. ¿Podemos contar a las 5 personas? Sí. Sí. Y entonces por eso dice que es plural countable noun. Nombres contables en plural. Porque las podemos contar cuando vemos a las 5 personas. Ahora veamos este. There is a TV in my bedroom. Singular countable nouns. Hay una televisión en mi habitación. ¿Las televisiones son contables? Sí, ¿verdad? Porque si vemos 2 pantallas, las podemos contar. 1, 2. Pero si solo hay una, igual, solo podemos contar 1. Pero como es en singular, ¿verdad? Pero siempre contables, singular, siempre contables. There is a TV in my bedroom. Ahora pasemos a esta. La oración dice, we don't need to buy any drink. There is some soda at home. Bien. Uncountable nouns, dice aquí. Nombres incontables. Escuchen bien. Nombres incontables. Son cosas que no puedo contar. Puedo contar la soda. Obviamente sí puedo contar los botes con soda. Los botes con soda. Les puedo contar e incluso puedo medir la soda. La puedo pesar, por decirlo así. Pero puedo contar la soda en sí, el líquido. No, ni el agua. Ajá, correcto. Entonces, esos son nombres incontables. O sea, no puedo contar eso. O sea, solo puedo tal vez medir la cantidad. Pero medir es una cosa, contar es otra. Así que por eso es un nombre incontable. ¿Y qué dice aquí? En español, no necesitamos comprar bebida, dice. Hay un poco de soda en la casa. No dice hay 2 botes con soda, sino que solo hay un poco de soda. Entonces, por eso aquí, escuchen bien, con los nombres incontables, yo voy a utilizar there is. Pero se pueden preguntar, pero ya dijo de que there is se usa solo se usa para singular y there are para plural. Pero no les había comentado de que para los uncountable nouns solo utilizamos there is. Y no nos vayamos a confundir aquí, que solo porque aquí estoy hablando de cantidad, si yo puedo decir, hay mucha soda en la casa. Solo porque estoy hablando de cantidad voy a utilizar there are, porque como dice mucha, entonces, pues sí, voy a utilizar there are. No, eso sería incorrecto.
Siempre con los uncountable nouns, con los nombres incontables, siempre voy a utilizar there is. Siempre con los uncountables. Aquí no importa si es cantidad o no, sino que depende de un nombre incontable, cosas que no puedo contar. ¿Está claro hasta ahorita esto? ¿Hay dudas? No. ¿Los demás tienen dudas? Ya vamos a ver más ejemplos, pero quiero saber si tienen ya una idea. ¿Van agarrando la idea? En mi caso, sí. Sí, claro. Vale, perfecto. In English grammar, countable nouns are individual people, animals, vean lo que le comento. In English grammar, countable nouns, nombres contables, are individual people, son personas individuales, animals, animales, places, and lugares, things, cosas, or ideas which can be counted, que pueden ser contadas. Uncountable nouns are not individual objects. Los nombres incontables no son objetos individuales. So, they cannot be counted. Ellos no pueden ser contados. Esto es lo mismo que dice. En español nada más está. Ya llegamos a la parte del there is. Vean bien. There is, pero aquí dice singular. En singular. Affirmative, there is. Y la contracción sería así. Por si lo quieren contractar, ¿verdad? Negative, there is not. Lo único que se le va a agregar solo es el not, para hacer ya la oración negativa. Ahora veamos una interrogative sentence. ¿Qué es lo que ven de diferente en esa? ¿Qué es lo que ven de diferente en la interrogativa? Que cambia, por decirlo así, el verbo to be, ¿verdad? No es there is, sino al revés, is there, como anteriormente ya lo habíamos visto. Correcto. Cambia, ¿verdad? El verbo to be pasa al inicio, ya lo habíamos visto, correcto. Todo lo que lo habíamos visto con el verbo to be, que decíamos, are you? Y en este caso, is there? Está bien fácil. Y la forma en la que se va a responder sería, si es una respuesta afirmativa, sería, yes, there is. Y si es una respuesta negativa, no, there is not, o contractado, there isn't. La contracción de there is not sería there isn't, ¿verdad? There isn't. Ahora, ¿alguien me podría hacer una oración afirmativa? Afirmativa. De acuerdo a la imagen. There is a red card. Good, correct. Correcto. There is a red card. Even you used the adjective in a correct way. Usaste el adjetivo de una forma correcta antes del nombre. Normalmente siempre decimos, cuando estamos aprendiendo, there is a car red, ¿verdad? Solo porque en español así lo decimos, pero en inglés los adjetivos antes del nombre. Pero eso lo vamos a ver adelante en otra unidad. There is a red car. Y en español hay un carro rojo. Sencillo. Ya armó una oración. Ahora, díganme esa misma oración negativa. Hola, ¿me escuchan? There isn't a red car. Good. Well done. Bien hecho. Incluso la dijo contractada, ¿verdad? Está bien. There isn't a red car. Good. Ahora, ¿alguien me podría hacer una pregunta a mí? Siempre, ¿verdad? De acuerdo a la imagen. Is there your car? No, en ese caso no. No sería correcta porque me preguntó, is there your car? No sería correcta la oración. Solo, is there a car yours? Ahí sí. Is there
that car yours? ¿Verdad? Y ese es como para decir que si ahí está tu carro, ¿verdad? Porque yo pensaba que, según la pregunta que te hice, yo pensé que era algo así como, ¿es este tu carro o aquí está tu carro? Ah, no, no. En ese caso, para decir SS, ¿se acuerdan del this, that, this and those? Lo vimos en la clase pasada. Sí, sí, correcto. Ya. Ajá, sí, en ese caso sería, is that your car? Ahí sí, es ese tu carro, ¿verdad? Ajá. Una oración así en forma de pregunta podría ser, is there a red car in front of your house? ¿Hay un carro rojo enfrente de tu casa? Y yo respondería, si eso es así, yo respondería, yes, there is. Yes, there is. ¿Verdad? Is of my neighbors, ¿verdad? Ahora, si eso no sería así, entonces, no, there is not. There is not a red car in front of my house. Why are you saying that? ¿Verdad? Vaya, aquí yo creo que está claro, ¿verdad? La forma en la que se va a usar en singular, siempre utilizando los artículos. Ahí utilizaron artículos ustedes cuando ella dijo, there is a red car, un carro rojo. Incluso cuando él también dijo, there isn't a red car. Ahí utilizaron artículos. Veamos esta. There are, en plural, plural. Affirmative, there are. Negative, there are not, o there aren't. Esta no se puede contractar. Interrogative, are there. La respuesta sería, yes, there are. O si es negativa, no, there are not. Y contractada, no, there aren't. Ahora, ¿alguien me podría hacer una oración afirmativa de acuerdo a la imagen? There are There four are books. many books on the desk. Good. There are many books on the desk. Well, correct. There are many books. Hay muchos libros en la mesa. Ahora, hágame una y negativa de acuerdo a la imagen. There aren't 10 books. There aren't books, ¿verdad? Correcto. No hay libros. Y podría decir un complemento. There aren't books on the desk o on the table. On the table. Bien, vaya. Veamos la forma interrogativa. Are there books on the table? Alguien respóndame. Are there books on the table? Yes, there are. Good. Porque sí, ¿verdad? De acuerdo a la imagen, sí lo hay. Ahora, si eso fuera incorrecto y yo preguntara, ¿Are there books on the table? No, there aren't. Good. Correcto. No, there aren't, ¿verdad? O there are not. Vaya, de esa forma vamos a utilizar el there are. Cuando hablamos de más de una cosa, en plural, con nombres contables. Ahora, si yo quiero especificar cuántos libros hay, yo puedo decir, there are 4 books on the table. Ya no puedo decir many, sino que there are 4 books on the table. Negativa, there are not books on the table. Y la forma de pregunta que are there solo se cambia. Are there books on the table? Veamos estos ejemplos. Dice aquí, countable nouns. ¿La pueden ver, verdad?
Sí. Sí. Countable nouns. Va, aquí estamos en la forma singular, con nombres contables. There is a desk computer in my living room. There isn't an air conditioner in the office. Is there a dog in your house? Yes, there is. Oh, no, there isn't. Porque estoy utilizando el there is. Estoy en la forma singular. Fíjense bien en la oración. There is a desk. Aquí estoy utilizando el artículo, miren. El artículo a, el que acabamos de ver. El de ver. There is a desk computer in my living room. Hay una computadora de escritorio en mi habitación. Perdón, en la sala. In my living room. There isn't, ya es negativa. There isn't an air. Aquí utilicé otro artículo. ¿Por qué aquí es an y no a? Porque la palabra air empieza con vocal. Correcto, ¿verdad? La palabra que le sigue comienza con vocal. There isn't an air conditioner in the office. Good. Ahora en forma de pregunta. Is there a dog in your house? Is there a dog? Un perro, ¿verdad? Uno. Utilicé a porque la palabra comienza con una consonante. Is there a dog in your house? ¿Hay un perro en tu casa? Yes, there is. O si no lo hubiera, no, there is not. O there isn't. Contractado. Eso en la forma singular. Ya vamos viendo varios ejemplos. La forma plural, siempre con countable nouns, con nombres contables. Siempre con nombres contables. There are a lot of trees on the beach. There are a lot of trees on the beach. ¿Qué significa a lot of? ¿Alguien sabe qué significa a lot of? Esta palabrita. Muchos. Muchos. Muchos, ¿verdad? Igual a many, que significa muchos. A lot of. There are a lot of trees on the beach. Hay muchos árboles en la playa. Entonces, nunca voy a decir there is a lot of. Nunca. Porque eso solo se usa en la forma singular. Veamos una negativa. There aren't children in this neighborhood. There aren't children. O también puedo decir there aren't any children in this neighborhood. No hay niños en este vecindario. Children, ¿se acuerdan de la palabra children? Que en plural no es necesario agregarle ninguna S, solo children y ya es el plural. Are there any economic cars here? Una pregunta. Are there any economic cars here? ¿Hay carros económicos aquí? Yes, there are. Porque la pregunta es en plural. Yes, there are. O si no, no, there are not. O la contracción, no, there aren't. Vale. ¿Todo claro hasta el momento? Sobre el singular y el plural. Vale, perfecto. Aquí está una imagen, siempre, ¿verdad? Con countable, dice aquí. Countable singular. Countable. Contables, pero, nombres contables, pero en singular. There is a sofa and an AC. Well, according to the image, I can see that there is a sofa and an AC. De acuerdo a la imagen, puedo ver que hay un sofá y un aire acondicionado. Ahora, si yo les hago una pregunta y digo, is there a sofa and an AC? Yes, there are. Good, ¿verdad? Yes, there are.
Porque está respondiendo que sí hay dos de esas cosas. Yo hago la pregunta, is there a sofa? Aquí, cuando dije there is a sofa, es porque estoy mencionando el artículo, ¿verdad? Por eso, is there a sofa? Hay un sofá y un aire acondicionado en an AC. Entonces, como si hay dos de esas, si hay de esas cosas, la respuesta sería yes, there are. Porque sí hay, ¿verdad? Solo que yo a la hora de hacer la pregunta, lo hice por separado. Lo hice por separado. Especifiqué una cosa, un sofá y un aire acondicionado. Permíteme. Vale, continuamos. ¿Pueden ver la pantalla completa ya? Vale. Dice la segunda oración. There isn't a TV. Es una contracción. Isn't. There is not. There is not a TV. Do you think that according to the image, that sentence is true? ¿Creen que de acuerdo a la imagen esta oración es verdadera? Yes. Good. Porque no hay ninguna televisión. No logramos ver ninguna televisión en la imagen. Ahora sí yo pregunto. Is there a TV? Is there a TV in the living room? ¿Cómo responderían? Is there a TV in the living room? Es una pregunta. Is there a TV in the living room? ¿Cómo responderían? Yes. Yes. There isn't. Vaya. Excuse me. No. Ajá. Que no hay. No hay de acuerdo a la imagen. Y me dijeron, yes, me dijeron. No, there isn't. Ajá, sí sería. No, there isn't. Es que de acuerdo a la imagen, ¿verdad? La respuesta puede estar correcta si yo pregunto, is there a TV in the living room? Y si ustedes me dicen, yes, there is. La respuesta está correcta. Pero yo le estoy preguntando de acuerdo a la imagen. Ahora, si yo pregunto, is there a window? Yes, there is. Yes, Yes, there there is. is. Y aquí estaba la respuesta también, ¿verdad? Vale. Veamos esto. Los countable plural. Siempre contable, ¿verdad? Nombres contables, pero ahora en plural. There are some chairs. There are some chairs. Vaya, en esta parte de los plurales, en la forma de plural, cuando vamos a utilizar there are, puede utilizar estas palabritas la mayoría del tiempo. Incluso en la plataforma van a encontrar esta palabrita. Cuando vean una oración afirmativa, there are some chairs. Estos se llaman quantifier. El some y el any. Aquí significa hay algunas sillas, dice ahí. Pero la diferencia es que solo se usa en plural y en singular no se usa some. Porque si yo digo, there is a some chair, es como que estuviera diciendo, hay alguna silla. Entonces, por eso solo se usa en plural, porque hay algunas sillas. No. En el there is solo utilizo el artículo a
o el artículo an. De un o una, porque solo es en singular. Y el some y el any se utiliza con el there are. Esto es opcional, ¿verdad? Ya que la mayoría del tiempo así hay oraciones, porque aquí pueden poner there are 2 chairs. De acuerdo a la imagen, hay 2 sillas. And there are like 3 sofas. 3 sofás. And there is 1 table in the middle, en medio. ¿Ven cómo se usa tanto eso del there is y el there are? Si yo empiezo a describir la imagen, fíjense bien. There are some chairs according to the image. Hay algunas sillas de acuerdo a la imagen. But how many chairs do you see? ¿Cuántas sillas puedes ver? Well, I can see that there are 2 chairs. Puedo ver que hay 2 sillas. And also, I can see that there are 3 sofas. Puedo ver que hay 3 sofás. ¿Ven cómo vamos armando oraciones? I can see that there are 3 sofas. And, ¿verdad? Y, there is a table in the middle. Y hay una mesa en medio. De acuerdo a la imagen, ¿verdad? And there is a table in the middle. Ahora, aquí así que no es que solo esto voy a utilizar de some chairs. No, puedo utilizar la cantidad si yo quiero, ¿verdad? There aren't any people. There aren't any people. Are there any people according to the image? ¿Hay personas de acuerdo a la imagen? ¿Cómo responderían? No, there aren't. Good. No, there aren't. O there are not, ¿verdad? O there are not. Vaya. Ahora veamos la última. Are there any windows? Entonces, sí, yes. Yes, ¿qué? They are. Yes, there are. Nunca vayan a decir yes, there is en este caso, porque la pregunta fue con el are there. Vaya, el some se utiliza, fíjense bien, el some se utiliza en afirmativo y el any se utiliza en forma negativa y en forma de pregunta. Pero este es opcional, ¿verdad? No es que siempre. Porque yo puedo decir aquí, there aren't 3 people. No hay 3 personas. There aren't 3 people here. There are only 2 people. Solo hay 2 personas. ¿Verdad? Así que no es obligación que siempre voy a utilizar esto. Ahora veamos esta. Uncountable nouns. Nombres incontables. Nombres incontables. Ahora llegamos a los nombres incontables, que es lo que les comentaba al inicio. De que aquí voy a utilizar there is con los incontables. ¿Se recuerdan, verdad? Sí. Vaya, veamos. There is some milk in the refrigerator. Y les comenté también que el some y el any también lo voy a utilizar con los uncountables, con los incontables. Con los incontables, no lo voy a ir a usar con el there is hablando con nombres contables, sino que son los incontables. There is some milk in the refrigerator. Hay un poco de leche en la refrigeradora. Oh, there is milk in the refrigerator. There is not any milk. There is not any milk. No hay nada de leche en la refrigeradora. Forma de pregunta. Is there any milk in the refrigerator? O solamente, is there milk in the refrigerator? ¿Hay leche en el refrigerador? Yes, there is. Oh, no, there is not.
¿verdad? Así que con los uncountable nouns siempre voy a utilizar there is. ¿Y cómo saber cuándo son uncountable nouns? Con cosas que no puedo contar. Vamos más ejemplos. Y este es el último. There is some water on the floor. You can count the water. Can you count the water? No. No, ¿verdad? There is some water on the floor. Hay un poco de agua en el piso. Así que por eso voy a utilizar there is. There isn't any water on the floor. Una negativa. No hay nada de agua en el piso. There is some sugar in the kitchen. ¿Pueden contar el azúcar? No. Se mide, no. Peso. There is some sugar in the kitchen, ¿verdad? There is some sugar. Hay un poco de azúcar en la cocina. Así que por eso estoy utilizando there is, porque son nombres incontables. There isn't any sugar in the kitchen, ya en forma negativa. O también puedo decir, there isn't sugar in the kitchen, no hay azúcar. O puedo utilizar el any, ¿verdad? Normalmente siempre es bien usado aquí. There is a lot of sand there. There is a lot of sand there. ¿Puedo contar la arena? No, ¿verdad? No. Así que no se van a confundir aquí que solo porque estoy utilizando a lot of de cantidad voy a utilizar there are. No. Acuérdense que el nombre es incontable. There is a lot of sand there. Hay mucha arena allí. Una negativa. There isn't a lot of sand here. No hay mucha arena aquí. No hay mucha arena aquí. Ahora una pregunta. Did you get a haircut? Why? There is some hair on the floor. ¿Pueden contar el cabello? No. No, ¿verdad? Entonces sería there is. Nunca voy a utilizar there are. Solo porque me refiero a cantidad. No. Con cosas que no puedo contar, como por el cabello, no lo puedo contar. Entonces sería there is. Es algo incontable. There is some hair on the floor. Aquí pregunta, ¿hiciste un corte? ¿Por qué? Hay un poco de pelo en el piso. O puedo decir incluso, there is a lot of hair on the floor. Hay mucho cabello en el piso. There is a lot of. Hay mucho cabello, pero como es un nombre incontable, voy a utilizar there is. Ahora me gustaría saber si hay dudas. ¿Hay dudas? Gracias, voy comprendiendo un poco. Bueno, perfecto. Sí, como les digo, ¿verdad? De que tal vez no es que vamos a, después de la tutoría ya vamos a manejar todo perfectamente al 100, como dicen. No. Yo considero de que siempre con la práctica se mejora. Practicándola, ya tal vez cuando empiecen a practicar en la plataforma, hacer las actividades y practicar tanto eso, ya se va quedando, ¿verdad? Ya se va haciendo una idea. Y ya después cuando tal vez se olvida en algún momento, se le da una repasadita y ya se recuerda uno otra vez de lo que ha visto. Pero cuando es por primera vez que ha visto un tema y más en inglés, se dificulta, ¿verdad? Un poco. Pero como dice ya poco a poco, ¿verdad? Me gustaría saber si les gustaría hacer una actividad o solo se las envío. Sí. ¿Hacemos la actividad aquí o se la envío? Sí, haga. Vale, así, Yo ¿verdad? no sé. Yo les pregunto porque así la hacemos juntos y si algo está malo les explico al mismo tiempo, ¿verdad? Y cuando a veces las hacen ustedes solos, si algo
está malo y les queda la duda. Así que hagámosla primero y siempre se las voy a mandar. No sé, ¿alguien ya practicó sobre el this, that, this and those? La actividad que mandé hoy. Sí, sí, sí. ¿Cómo salieron? ¿Cómo salieron en las que estuvieron haciendo, practicando? 19 de 20. Pero, Bueno, está bien entonces. mal. Vale, hagamos esto entonces. Está bien fácil esta, miren. Ustedes me van diciendo qué poner aquí y yo lo voy a seleccionar. Hagámoslo rápido. Por el tiempo. Sería there is o there are. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Vale, ustedes me dicen, está bien fácil este vocabulario, ya lo vimos también. There is. There is. Vale, veamos. Al final la vamos a chequear todas las respuestas. Sigamos. There are. There are. There. ¿Me podrían explicar por qué es there are? Plural. Plural. Correcto. son contables. Ah, y son contables también, ¿verdad? Está bien, son contables. Y de acuerdo a la imagen nos vamos guiando. Está bien fácil. Many lives, dice aquí. Plural. There. There are, dice. Aquí. Una. There is. The next one. There is. There are. There is. There is. También. There are. Ah, No vale. is there. Here. There is. The last one. There are. Well. Correct. Well done. More exercise. Your score is 100%. Todas están correctas. Vale, hagamos uno más difícil. No más difícil, ¿verdad? Pero sí, ya se va complicando un poquito más. Ustedes me dicen y yo solo selecciono ahí la que ustedes me digan. There is. There is. The next one. There are. There are. Here. There are. There are. The next one. There There is. Estas están bien fáciles. Ya vamos a There buscar is. una más difícil. Ya vamos a buscar una más difícil. Aquí. There are. are. There The next one. are. Here. Children. There There are are. children. There is or there are. Is. Vale, creo que vamos a ver si aquí la pueden marcar. Sí, aquí estaba tirando correct, no me había fijado. Ah, pues sí, todas están correctas, porque todas las han sido correctas. Veamos una más difícil. Ya, solo con esto y terminamos. Estas no tienen dibujitos. Aquí ustedes solo me dicen. They are. The next one. There is. Is. Para los que no participan, váyanse fijando, ¿verdad? Sí, para que vayamos viendo.
There is. There There are. are. There are. There are. There are. There is. ¿Será there is o there are? ¿Qué dicen los demás? There are. There are. There are, dice alguien. There are. Vaya, entonces there are, así la dejamos entonces. Bien. Aquí. There is o there are? There are. There are. The next one. There, There are. there, There are. The next one. there is. There is. There is. There. Alto, no. Había ¿Cuál, una cuál, parte cuál era? en el some water y usted There dijo de are. que siempre se iba a utilizar el there is en eso. Sí, Ayer, es que ayer. yo puse esa porque ustedes me dijeron. Y yo todavía les dije, ¿seguro? Sí. Era ahora. Entonces, aquí es there is porque estamos hablando de un nombre incontable, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Hoy sí la marca correcta. Porque estamos hablando de un nombre incontable. Me gustaría que aparecieran más de esos, pero son bien raros, no salen casi de eso. Veamos este. Así ya, los últimos. Vaya, vamos a hacer una 5. Aquí, good, dice, está correcta. Después les voy a mandar el enlace para que ustedes practiquen. There is o there are. There is. Is. There are. There is. Good. O there are. There are. Wrong, dice aquí. ¿Por qué cree usted que there are? ¿Por qué creía que era there are? No podía ser there are porque solo estaba el artículo a de una. Estaba el Eso- otro. Fíjense en esto. There is. También. Wrong significa incorrecto. Casa. ¿Por qué cree usted que there is? There are because some ¿Quién me dijo? Ajá, Es because our que yo vi children. mi Pero, diapositiva pasada. ah, Ya ahorita cargo la otra. bueno. Está bien. Sí, me imaginé. Imaginé que eso había pasado. Veamos esto. there are. Are. Good. There is or there are. There is. There is a panda in the zoo. Good significa correcto, ¿verdad? O bien. Y wrong significa incorrecto. There are. There are. There are good. Here. There is. There is. Here. There are. Está bien. Here. There is. Good. They are. They are. Here. There are. Very. No, sería there are porque many people en plural. Veamos esta. There is. There are me dijeron. There is. Ah, ok.
No more questions. Va, There estas son todas. Y aquí diría, there are no more questions. No hay más preguntas, ¿verdad? Así sería. There are no more questions. No hay más preguntas. Bueno, esto sería todo por ahora. Espero que no tengan dudas. ¿Todo claro? todo claro. Bueno, entonces nos vemos en la tutoría del día martes, ¿verdad? Del otro martes. Recuerden siempre trabajar en la plataforma. Y les voy a mandar el enlace por si quieren practicar. Así que recuerden colgar, aquí colgar, para que no se quede, no se siga grabando, y pasen buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches. profe. Ya me voy a acordar de Gracias, buenas noches. Bueno, igual, buenas noches, descansen. Que descansen. Feliz fin de semana.